Hablamos de la cumbre del G7 con nuestro colaborador Emil Chireno. Emil, buenas noches, qué gusto tenerte por aquí. Muy buenas noches, querida Yulisa, y buenas noches al público que te sigue. Hoy hablamos de la cumbre del G7, desde donde se habló de más de 1.000 millones de vacunas para diferentes países que están en necesidad de inoculación. Cuéntanos, ¿qué encontraste por ahí? Bueno, la cumbre, para lo que seguimos estos encuentros, que lamentablemente se han convertido muchos de ellos en muchas palabras y pocas acciones. Las expectativas con este encuentro eran altas, primero porque es el primero que se da en persona, luego de la última cumbre que se dio en Biarritz el año 2019, y obviamente la primera de Biden, que ha dicho muchísimas veces que Estados Unidos está de vuelta, que tenemos de nuevo un Estados Unidos multilateralista y tal. La reunión, en términos generales, se concentró mucho en un lenguaje que podemos decir que fue muy fuerte en contra de China y de Rusia. Se criticó la represión de China a los uigures, se criticó también la interferencia de Rusia en las elecciones y los asuntos domésticos de muchos países. Sin embargo, los resultados concretos de esta reunión son para mí, Yulisa, lo que yo llamo una oportunidad perdida. ¿Por qué? Porque parte de la idea de todo este encuentro, no obstante recordar, para los que no conocen lo que es el G7, que es un grupo clásico organizado alrededor de una organización intergubernamental que tiene 7 economías, que otrora eran las más industrializadas del mundo. Hablamos de Canadá, de Italia, de Japón, de Alemania, del Reino Unido, de Francia y obviamente de los Estados Unidos de Norteamérica. Naturalmente, el mundo ha cambiado. Y ya el poder geopolítico y el mayor peso en estos tipos de encuentros se entiende que está en la reunión del G20, que incluye las 20 economías, no las 7, sino las 20 más industrializadas. Entonces, esta del G7 fue interesante porque parte de lo que se quiere ahí impulsar es la idea de que tenemos que defender la democracia, de que tenemos que defender el libre mercado, que tenemos que defender el multilateralismo, que tenemos que defender las cosas que han hecho a los países occidentales pues exitosos y dignos de emulación a juicios de algunos. Sin embargo, el mundo es muy distinto al mundo que comenzó con el G7. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque obviamente China es un actor de muchísimo más peso en la arena geopolítica y económica. Y la industrialización ya no se limita a 7 economías, sino que está más que distribuida. Dicho eso, yo creo que la reunión del G7 fue una oportunidad perdida porque el mejor resultado que pudo haber salido de allí era con algo que necesita el mundo inmediatamente. ¿Y qué es lo que necesita el mundo inmediatamente? Vacunas. O sea, claro. el gran problema contemporáneo es vacuna y la gran distribución desigual que tenemos entre las vacunas. Y una promesa de darle 1.000 millones de vacunas al mundo en desarrollo de aquí al 2022 es pírrico para las capacidades que tienen las economías más desarrolladas del mundo. Señores, Canadá e Inglaterra, por ejemplo, han comprado más de 5 veces las dosis que necesitan. Estados Unidos también tiene un excedente enorme que apenas ahora empieza a distribuir en el mundo. Entonces, yo creo que las acciones son muy tímidas. ¿Saben ustedes cuánto estima el Fondo Monetario Internacional que cuesta desde junio del 2021 a abril del 2022, inocular al 70% de la humanidad? Señores, 50.000 millones de dólares. Eso es una suma pírrica para el tamaño de las economías del G7. Entonces yo creo que un ejemplo bueno, Yulisa, hubiese sido que de ahí saliera un compromiso inequívoco para vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Porque el resultado que eso traería para la humanidad sería de enormes beneficios económicos. Sin embargo, lo que estamos viendo es que los adversarios ideológicos, y lo digo entre comillas, de algunos de estos miembros, como es el caso de China, pues han utilizado mucho, y Rusia, la diplomacia de las vacunas, permitiendo, República Dominicana, por ejemplo, dentro de esos casos, que muchos países adquieran la capacidad de inocular a sus habitantes rápidamente. Entonces yo creo que el G7, a pesar del lenguaje en contra de China, a pesar del lenguaje en contra de Rusia, a pesar de muchos compromisos sobre el cambio climático, otra cosa que se acordó fue que se aplicara una tasa de impuesto para las empresas mínima en el mundo en desarrollo de un 15%. Aparte de todo eso, que suena muy bonito,
Yo creo que lo más importante que esperaba el mundo, especialmente el mundo en desarrollo, que era una mano amiga, eso no se dio, y no se dio en los términos que la humanidad lo esperaba, por lo que yo creo que en ese sentido el G7 fue un fracaso. Entonces, ¿cómo vender nosotros la idea de que las democracias son unos regímenes de gobierno superiores a todo el mundo, cuando lamentablemente algunos gobiernos autoritarios son los que brillan por su presencia y no por su ausencia al momento de distribuir vacunas en el mundo en desarrollo? Eso me pregunto yo. Entonces, Emil, no me gustó el resultado. Emil, ¿piensas tú que se ha redirigido, se ha barajado otra vez el liderazgo de las economías que pre-pandemia tenían posiciones distintas a las que tienen ahora luego de la pandemia? China ha hecho una eficiente diplomacia de vacunas y podríamos nosotros decir que por eso quizás haya ganado una posición mejor ante los ojos de otras potencias, ante los ojos de otras naciones que dependían de potencias distintas y que ahora han recibido la mano amiga de China con el tema de la pandemia. Desde luego, desde luego. Y eso es algo que yo creo que China ha sabido explotar. Naturalmente, una cosa es el altruismo y otra es la generosidad. Estas vacunas se están comprando. O sea, eso, vamos a recordar eso, que se están comprando y no quizás al precio más módico. Pero, de todas formas, China estuvo ahí y llegó primero que muchos otros países a las naciones del mundo en desarrollo. Entonces yo creo que eso es algo que la humanidad va a recordar. Pero más que la presencia de China, yo creo que lo que la humanidad va a recordar es la gran falla moral, en mi opinión, que ha tenido Occidente con este tema de las vacunas y cómo las necesidades nacionales, digamos que el egocentrismo del nacionalismo estuvo por encima de los intereses de la colectividad. Cuando los países avanzados empezaron a, como se ha dicho muchas veces, acaparar vacunas sabiendo que miles de millones de personas las necesitan y sin recordar que en un mundo globalizado no hacemos nada o no hacen nada ellos inoculando a todos sus habitantes si en el mundo en desarrollo todavía hay miles de millones de personas que no se han vacunado. ¿Por qué? Porque como tú bien sabes, se van a desarrollar nuevas variantes y obviamente el impacto que va a tener esto en la economía del mundo a todos les va a hacer mucho daño. Así que ojalá, Yulisa, que tengamos un encuentro multilateral que tenga un impacto más grande que el que ha tenido el G7, que a mí me parece que no pasó de la retórica. Emil, pero ya está pasando, ¿no? La cepa británica y la cepa brasileña son justamente la evidencia de eso, de que independientemente de que hayas vacunado a tu población, cuando tienes las fronteras abiertas, otras mutaciones del virus van a llegar a tu territorio y eso le está pasando a Gran Bretaña y le está pasando a Brasil y nos está pasando a nosotros y a prácticamente todos los países. Correcto. Por eso el egoísmo y las fronteras y el nacionalismo en esto lamentablemente no tienen lugar. Mañana hay una reunión entre Putin y Biden, que ese es el tema de la chismografía geopolítica actual, porque obviamente todo el mundo está esperando que va a salir de ahí. Les adelanto a los que siguen estos temas que ya de ambos lados se han bajado mucho las expectativas, comenzando por el Kremlin. Su vocero de hecho dijo hace poco que no esperaba ningún acuerdo trascendente de este encuentro. Y a Putin le ha gustado mucho que quien lo convocó fue Biden y no al revés. Y eso es algo que se ha dicho bastante en los medios. Lo han rusos. explotado. Sí, lo han explotado, o sea que los rusos son muy buenos en eso. Entonces, yo me estaré esperando, ¿verdad?, cuál es el resultado de esto. Biden ya sí ha anunciado que tendrá una actitud muy rígida, bla, bla, bla. Vamos a ver cuál es el resultado y ojalá que más que estar mostrando quién es más hombre, quién tiene más músculo, quién caza al oso, quién habla más bonito, ojalá que de ahí salga algún acuerdo que le sirva de algo para algunas personas. Por ejemplo, sobre Siria, donde hay tanta hambre, tanta violencia y Rusia se encuentra muy metida en ese lío. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Emil. Siempre es un placer tenerte aquí.